Fin de espacio promocional y publicitario. Estamos ya nuevamente iniciando este diálogo y saludamos al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Esteban Santos. Una cosa así muy, y yo diría, una primera visión de lo que son los nacionalismos y a cómo llega Cataluña. Declara una independencia por el señor Carlos Puigdemont y resulta que él mismo pide que se la suspenda, pero para eso hay una alteración, se ha dicho de paso, del sistema constitucional del Estado español. Bienvenido, embajador. Una primera, gracias por acompañarnos. Bueno, mire, yo creo que lo de Cataluña pues es un caso que aparentemente ha creado más confusión. La supuesta declaración de independencia y la suspensión inmediata, 8 segundos de independencia, como lo recoge la prensa nacional de España e internacional, pues parecería una tomadura de pelo, pero no lo es. Está dentro de un proceso que viene dándose desde hace algunos años. Que lo anuncian, que ¿no? lo anuncian, que evidentemente da la impresión de que Cataluña quiere la independencia, pero saben los que propugnan la independencia que no tienen mayoría, que ese referéndum ilegal, lleno de irregularidades, pues no es una base para proclamar. Eso por un lado. Por otro lado, existe la Constitución española, que tiene que respetarse y tiene que actuarse dentro de la Constitución. De ahí que ya Rajoy ha dado un paso que es importantísimo, que de acuerdo con el procedimiento establecido, se ha dirigido a la presidente de Puigdemont, preguntándole categóricamente si se declaró la independencia, sí o no. La respuesta, si es sí, dará paso a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ¿no?, que abre el camino para tomar medidas muy serias para impedir este paso independentista que rompe la Constitución y la unidad española. Se va caminando poco a poco, evidentemente que el gobierno central de España pues está dando pasos dentro de la ley, dentro de las normas jurídicas vigentes. Muchos le dicen que no ha dado esos pasos, que se ha demorado. Bueno, parecería que se ha demorado, pero hay que ver que ha habido también dificultades internas, ¿no? Para dar el paso del artículo 155 necesita una mayoría en el Parlamento que no la tiene solo. Solamente Ciudadanos ha dado un apoyo irrestricto y ha pedido la aplicación del artículo 55, pero tenemos que tener Partido Socialista y Podemos. El Partido Socialista, Podemos está un poco a un lado, Podemos está marchando en una cuerda floja. Recién el día martes Sánchez se reúne con Rajoy y aprueba aprueba la aplicación del artículo 55. Es decir, que internamente también las cosas no han sido tan fáciles. Yo creo que Sánchez se ha aprovechado de esta situación para sacar alguna tajada dentro de esto que todavía no sabemos cuál es, pero evidentemente que hay algo. Es decir, que se han antepuestos intereses partidistas frente al interés de la nación, lo cual es también sumamente grave. Vamos a ver qué es lo que ocurre si se llega a la aplicación del artículo 155, pues son pasos exactamente claros para impedir que continúe el gobierno que está en este momento en Cataluña, y evidentemente pienso yo que serían convocadas a nuevas elecciones en Cataluña para dar un cambio radical a lo que ha pasado en estos meses y se quiere que pase en los meses siguientes. Saludamos también al doctor Esteban Santos. Esta cosa que algunos dicen, tenemos parte de herencia de eso, ¿no? La división, estas ideas independentistas de ciudades libres, una cosa así, fuera de los estados. Parecía que en el siglo XXI no eran, pero claro, la Europa se preocupa, España podría despertarse también con otras intenciones en el País Vasco, y así sucesivamente. ¿Cómo mira este hecho político que podría afectar
y que podría despertar nuevamente a los nacionalismos, ¿o no? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Un gusto y como siempre un honor también poder compartir con Marcelo Fernández de Córdoba. Yo creo que lo ha dicho muy bien. Lo primero, en una época de inestabilidad política, sobre todo económica, los nacionalismos afloran. ¿Sí? Hay una diferencia muy clara en el derecho internacional público, que se acepta el derecho de la autodeterminación cuando estamos hablando de procesos de descolonización, que no es el caso. Y como muy bien también lo ha dicho y lo ha recabado Marcelo, ante un marco legal, el señor Rajoy se encuentra y quiere operar. Ahora, yo lo parafraseo a la inversa, como lo decía Miguel de Unamuno. Él está queriendo imponer en lugar de convencer. Está claro una idea general de cómo queremos pues imponer un criterio legal, porque ustedes están alejándose de la Constitución y por lo tanto nosotros tenemos que hacer imperar un Estado de Derecho. Ahora, como bien lo explicaba también el semanario The Economist, que decía, el momento que nosotros vemos en las calles a policías que vienen de otros sectores de España a reprimir a manifestantes, a mujeres, a señoras de la tercera edad, que ha sido la bandera de los nacionalistas ahora, ¿no? Lo que todos hemos visto en estas imágenes que se viralizaron con esta idea de querer acudir a una votación y que no se le permita, entonces decimos, ahí probablemente estemos haciendo algo mal. Yo creo que lo que está pasando en este momento en el PP es que el señor Rajoy está haciendo estas negociaciones internas con Ciudadanos, con Rivera y también con el PSOE, que ambos evidentemente quieren sacar una tajada política de esto, ver si es que de esta forma se ha manejado o no ha manejado bien esta situación que se ha salido en gran medida, creo yo, de las manos del señor Rajoy. Yo creo que hay tres aristas. El primero, legal, que se lo ha abordado y está muy claro, y vamos a ver el alcance del artículo, este famoso 155, y qué repercusiones en el mundo real tuviera. Yo creo que hay otro miedo que es, para mí, el principal y el mayor, que es el lado económico. Cataluña representa el 20% del Producto Interno Bruto de España, y de ese 20% ya se ha anunciado que casi un 50% estaría listo para salir. Cuando hablamos que buques insignias, por ejemplo, que la Caixa está pensando en pasar su sede y a no otro lugar que no Madrid, el grupo editorial Planeta, emblemas de lo que ha sido Cataluña, pues estamos hablando que eso sí sería un reverso muy importante, y por lo tanto viene el último parante, que sería el parante social. De la última votación que se dio, los independentistas perdieron, pero ganaron escaños, ganaron con un 47%. Claro. Entonces estamos claros que no tienen la mitad más uno. Entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento y por qué el señor Puigdemont declaró esta declaración unilateral de independencia que duró segundos? Porque también sabe que en el fondo se quedó solo en este pacto. La Unión Europea claramente le ha dicho que no va a reconocer a una Cataluña independiente, tendrían que salir del euro, tendrían que salir de la Comunidad Económica Europea como tal, y las principales industrias ya han anunciado que puede haber un retiro masivo. Pero les dijo ayer en el discurso también Charles Puigdemont, que decía, se están yendo, pero no van a generarnos problemas. La economía es suficiente y basta de seguir dando 16.000 millones de euros desde Cataluña al centralismo español. Bueno, ahora yo creo que es muy importante ver qué es lo que puede pasar de aquí a futuro. Veamos procesos, entre comillas, paralelos o anexos, o que han pasado en Europa también, en otros lugares del mundo hace unos años. Recordemos lo que pasó en Grecia hace unos años, cuando cayeron en esta depresión económica tan terrible con el señor Varoufakis, cuando se decía, nosotros vamos a hacer esta votación masiva porque vamos a declarar como ilegítima esta deuda que los multilaterales y demás nos han presentado. Pues lo que terminamos viendo es que la presión también fue tan grande que al final se veían obligados a exactamente, para que funcione el sistema y la legalidad. Vemos lo que ha pasado en procesos independentistas, lo que pasó en Irlanda, lo que pasó en Escocia, lo que ha pasado en otros lugares que propiamente son un ejemplo muy claro de cómo podría ser un camino. Finalmente está muy claro que la Constitución española en el 155 da esta atribución, pero tampoco no sabemos, porque no se dice, sino que tomará el Ejecutivo las medidas necesarias. ¿Qué se entiende por medidas necesarias? Bueno, pero hay también un desarrollo ahí que dice que podrá sustituir al gobierno o intervenir en el gobierno
Bien, y ahora veamos la repercusión social que claro. eso podría tener. Ellos tienen una autonomía, tienen su propia policía, Ujú. tienen su propia determinación en torno a políticas públicas Sí, en el marco de educación. es la comunidad más independiente, Y digamos, finalmente, ¿no? yo creo que es muy importante también entender este proceso histórico que lo que vivió España. Estamos hablando que pasamos de una dictadura muy feroz con lo que fue Francisco Franco, después llegó pues la dinastía, pues el rey Borbón, y ellos fueron los que cuando estábamos en la dictadura franquista, pues ellos no podían ni siquiera hablar en su propio idioma. Claro. Estuvieron sosegados y represados en esa forma. Y no fue sino a través de la restauración de la democracia en España, tuvimos regímenes de centro-derecha que empezaron de esa forma. Ahora bien, ¿qué termina pasando y lo que está pasando el día de hoy? El señor Rajoy tiene dos opciones. La una, seguir apretando la tuerca con este formalismo jurídico y que ustedes, si no actúan conforme a derecho, pues no tenemos nada que hablar. El semanario colombiano, Semana, pues también decía, pues la historia está plagada de inconstitucionalidades y esa ha sido básicamente la historia de todos los pueblos. Ahora, hay cambios que son necesarios, dicen así. ¿Qué es lo que queremos? ¿Vamos a realmente mandar a un ejército, vamos a mandar a una fuerza coercitiva o nos vamos a ver sentados a tener que negociar, que es lo que ya ha pedido en este punto, no solo Puigdemont, sino la alcaldesa de Pero como de ha Barcelona. dicho el embajador Fernández de Córdoba, Marcelo, esto es sentarles a conversar sobre un tema que es de interés de ellos, ¿no es cierto?, de los catalanes. Y sobre todo los catalanes independentistas. Y uno piensa ahí en la Isabel la Católica casándose con Fernando de Aragón, y Aragón y el Fernando de Aragón tenían los mismos problemas con Cataluña, tanto que se hizo la ciudad condal para un poco calmarles. Siempre tuvo esa especie de independencia, de no querer reconocer a la corona, y claro, uno piensa en el Rosedal, ¿no? También francés unos días, otros días catalán y otros días español. Toda esa carga, ¿se puede decir que se despierta por los problemas económicos que han tenido? Bueno, evidentemente el caballo de batalla de los independistas es que Cataluña aporta con más dinero hacia el gobierno central de lo que recibe. Pero en esto también hay cifras de lado y lado. Establecer la realidad de este tema pues es sumamente difícil, porque si bien es cierto hay cantidades que se dan, el gobierno central realiza determinadas cosas que al independizarse tendría que asumir el gobierno de Cataluña. Y vamos a ver si ese balance le es favorable. Pero está muy claro que hay problemas fundamentales, como es el pertenecer a la Comunidad Europea, el poder usar el euro. ¿Qué va a ocurrir? Claro que los independistas dicen no hay ningún problema, seguimos usando el euro, y han puesto como ejemplo, se ve en los periódicos españoles que han puesto como ejemplo que el Ecuador usa el dólar. El dólar, sí. Pero la situación no es tan simple, tendrían en determinado momento que emitir una moneda nacional que provocaría, a todas luces, de acuerdo con los expertos, procuraría una inflación galopante. La situación económica, creo yo, es la que va a marcar que Cataluña puede obtener dentro de estas negociaciones si se somete al proceso legal. Es decir, si empieza por respetar la Constitución, podrán haber negociaciones, de acuerdo con lo que ha manifestado el propio jefe del gobierno español, el señor Rajoy. No podrá obtener concesiones en el campo económico que le signifiquen beneficios. Porque está claro, cualquier observador independiente mira que el salir de España a Cataluña le va a traer un terremoto interno. Un terremoto. Algunos hablan de que caerá el PIB en un 30%, que es como si hubieran tenido una guerra. Bueno, no sé si esas son realidades, son opiniones de lado y lado, pero es un hecho que está marcado. Pero Esteban nos recuerda la salida ya, y la búsqueda de las empresas. Las empresas, hay en este momento más de 30 grandes empresas que ya han determinado cambiar de sede, de salir de Cataluña y pasar a otros lugares de España, algunas a Madrid, a otros lugares. Eso es indicativo de que la situación es extremadamente delicada para Cataluña y también para España. España perdería realmente el puerto más importante que tiene el Mediterráneo, que es Barcelona, y hay otros par de puertos más que son de importancia fundamental, que también perdería España. No, es una situación realmente de un retroceso histórico, porque evidentemente España logró
bien lo mencionaste, logró la unidad con los reyes católicos, Claro. pero con grandes esfuerzos. Y después de 800 años de pelear contra los moros. Resulta que unos vienen a decir, Sí, nos queremos ir. Esto no ha servido para nada, nos vamos de España. Yo creo que... Quizá la imagen de lo que también nos recordaba Esteban de Franco, prohibiéndoles incluso la lengua, Bueno, es la que eso, más remueve la historia reciente. El tema de la lengua sí es importante. Claro. No, es importante porque es el sentimiento de unidad con Cataluña. Tenemos que pensar que Cataluña llega a tener 7,5 millones de habitantes dentro de Cataluña, existiendo aproximadamente unos 3,5 millones fuera de Cataluña que hablan el catalán, particularmente, y estos 3,5 millones de personas que hablan el catalán están en la misma España. Entonces es una situación pues de confusión total la que se está marcando, que ojalá retorne a los caminos normales, que si Cataluña se siente lesionada con algunos problemas, negocie dentro de las leyes España. de España Y de la Constitución y de la que firmaron, Constitución, ¿no? la Constitución española, pero que no se rompa lo logrado a través de siglos de luchas para que exista una unidad española. Y bueno, los perjudicados van a ser principalmente Cataluña y también España. También España. El premio Nobel y español, el peruano Mario Vargas Llosa, decía esto en un discurso que además llamó la atención por el respeto, claro, no solo porque ahí ha publicado sus libros, ha vivido buena parte de su vida en la propia Barcelona, pero esto fue lo que dijo. Estamos armados de ideas, de razones y de una convicción profunda de que la democracia española está aquí para quedarse y que ninguna conjura independentista la destruirá. No queremos que los bancos y las empresas se vayan de Cataluña como si fuera una ciudad medieval acosada por la peste. Se necesita mucho más de los señores Puigdemont, Junqueras y de la señora Forradell para destruir lo que han construido 500 años de historia. No lo vamos a permitir. Que España es ya un país moderno, un país que ha hecho suya la libertad y que no va a renunciar a ella por una conjura que quiere retrocederlo a país tercermundista. Bueno, esto es una propuesta de un latinoamericano hablándonos, es verdad que tiene nacionalidad española, ¿no? Cuando él dice un país tercermundista, nos está diciendo que todavía estas ideas independentistas circulan, Esteban. Es muy interesante estas marchas que se dieron en Madrid y en otras ciudades. Y en la propia Barcelona, correcto, ¿no? porque hasta ahora lo que habíamos visto, sobre todo a través de los medios internacionales, eran estas manifestaciones de los independentistas. Según los organizadores, fueron más de 900,000 personas, según el gobierno se habló de unas 300,000. En todo caso, siempre se habló de una manifestación multitudinaria que en cambio lo que estaba pidiendo era la unidad de España, porque se habla siempre de que España tenemos muchas nacionalidades igual que confluyen dentro de este mismo estado, porque a la vuelta de la esquina está el País Vasco, tienen igual sus propias costumbres, su propio idioma, lo que Navarra, correcto, Castilla y León, Euskadi, Galicia, el Euskadi, exactamente, ¿no? exactamente. Y yo creo que finalmente vivimos en una época en la que tenemos las informaciones, la noticia en tiempo real, cuando ahora una caricatura, un denominado meme puede englobar muchísimo más. Yo veía la cara del señor Rajoy con la leyenda con respecto a Cataluña, les voy a ser muy franco. Y era una cosa, es impresionante cómo esto puede viralizarse y cómo puede dividir una opinión pública. Yo creo que finalmente es un gran retroceso para España en estos esfuerzos que han tenido de una unidad histórica, de tratar de mantenerse como un Estado de Derecho y como uno de los principales países estables dentro de la Comunidad Económica Europea y por lo tanto del mundo. Creo que si es que el señor Rajoy solo opta por el camino
de esta primera arista De la aplicación jurídico de la legal Constitución. va a tener un costo social muy importante y económico también, porque estábamos hablando de ¿podrá vivir Cataluña con esta salida masiva de grandes compañías de inversiones? Yo creo que el capital también es muy nervioso, ¿no? Cuando se ve una inestabilidad política, lo primero que se da es una fuga de capitales y después una fuga pues de talento, grandes pues empresarios, científicos, médicos, en fin. Y eso es lo que en una medida ha empezado a darse en Cataluña. Entonces, ¿que podrán vivir? Bueno, podrán vivir, podrán mantener ese estatus que han venido manteniendo como una de las principales regiones más pudientes y prósperas de España. Esa es otra pregunta. Entonces, el costo social, el costo político creo que es muy importante y por eso la necesidad de que se tenga que... no sé si armonizar la idea de sentarse en un diálogo. Rajoy ha sido muy tajante en esto, de que yo no me voy a sentar a dialogar fuera de la Constitución. No acepten pues su error. Y ahí volvemos a lo mismo, las dos posiciones que han sido, y cada vez, lamentablemente, yo creo que el miedo es que las personas que están manteniendo una neutralidad cada vez son menos, y lo que estamos teniendo es una división absoluta, y eso es algo que el Ejecutivo, espero, tome nota y no permita. Y por lo tanto, y estarán observando desde Flandes, estarán observando desde las Vascongadas del País Vasco francés, el mismo Vaticano ha dicho que no reconocería a una Cataluña independiente como tal, uno se pone aluciendo, pensar, como decíamos, al derecho internacional público, porque este no es un proceso de descolonización como tal. Y lo que lamento es que España pasa a hacer noticia en el mundo, pero por este proceso de división, cuando lo que estábamos, ojalá, espero que esta crisis sea manejada de otra manera. Ayer, Marcelo, decía en un discurso una representante justo de Ciudadanos, la señora Arrimada, decía, miren, yo no quiero que mis hermanos que están en Sevilla tengan necesidad de un pasaporte para venirme a visitar. Yo quiero una España, sí quiero una Cataluña que me represente, pero quiero una España unida, ¿no es cierto? Y hay que ver un poquitito los números también, porque eso es importante. En este referéndum ilegal, al margen de la ley, lleno de irregularidades que no garantiza nada, supuestamente votaron alrededor de 2.200.000 personas, de un total de casi 6 millones de personas que podían votar. Entonces hay una mayoría silenciosa que no se manifestó en ir a las urnas a poner el sí o poner el no, que es lamentable, porque si esa mayoría hubiera acudido a las urnas, no hubiera el pretexto de decir ganamos el referéndum. Eso por un lado. En el propio Parlamento, ya lo mencionaste tú, los partidos independistas son minoría. Y hay que pensar en algo que sí lo han traído algunas personas y algunos comentaristas. Los dos grandes líderes independistas, Pujol y Mas, están cuestionados, están este rato frente a los tribunales por actos de corrupción, que esto es un tema que hace ver que los que han manejado este tema, pues posiblemente hay un manejo del tema para tapar lo que las irregularidades que han cometido. Les recordó la señora Arrimada, les dijo, ustedes representan el gasto ese del 3% por coimas, les dijo. ¿Sí? Claro. Entonces, ojalá la cordura vuelva en Cataluña. Si hay reclamos que hacer al gobierno central, se los haga por los canales adecuados, de acuerdo con la ley, y se mantenga incólume la unidad de España, porque vivimos un mundo actualmente, ¿no? Y esto va para nosotros también, un mundo en que los pequeños países poco pueden hacer. De ahí, frente a los grandes países, a los países... A las unidades, ¿no? A las unidades que se van dando. Por un lado tenemos Estados Unidos, que es el país que más pesa económicamente, pero tenemos la Comunidad Europea, que ha podido establecer un balance por la unión de varios países. La división no lleva a nadie. El viejo dicho de que la unión hace la fuerza, pues eso hay que mantenerlo, y ojalá España se mantenga. Lo vemos, los latinoamericanos vemos siempre a España como la madre patria, como de donde nos originamos en muchos aspectos, nos guste o no nos guste, pues la presencia de España en nuestros países está ahí, y claro, vemos lo que pasa en España con preocupación, porque el día de mañana vamos a pensar, aquí ya se habló en algún momento de ciertas regiones del Ecuador independientes,
Sí, ¿no? por eso decía, es herencia, ¿no? Es herencia. Y si vamos a extremar todavía más el tema de las 13, 14, 15 comunidades indígenas que pueden manifestarse independientes del gobierno central, ¿no? Este momento parece que en España el presidente del gobierno español está compareciendo ante el Congreso de los Diputados para estar informando lo que pasó. Está pidiendo explicaciones al presidente de la comunidad. Si es que aclare si usted pidió una separación, sí claro, o no, pidió, a ver si claro. es que aplico o no aplico el 155. Yo me permito dar un último comentario en esto. Creería la palabra madre es: vamos a permitirles a los señores que se dé un proceso de votación, sí o no. Ya se dio uno previo en donde los independentistas ganaron más escaños, pero perdieron al tener el 47%. Si es que se diera un nuevo proceso de votación, que puedan libre y voluntariamente, ahora sí no estar viendo si es que fueron fraudulentas o no, contamos o no contamos. Uno convocado por los órganos que se de forma legal. Correcto, vamos a estar contando a la gente que está en la calle. Antes de agradecerles, por favor. Perdón, y yo no quería dejar, Marcelo, una cosa que es nacional, en cambio. Tenemos una renuncia del señor doctor Alexis Mera a esto de que ya borren el nombre, después de 2 meses de que el gobierno norteamericano no ha dicho nada, ¿no? Te corrijo un poquitito, son más de 3 meses. Ya más de 3 meses. Son más de 3 meses. Realmente este es un episodio diplomático lamentable, que se inicia por el desconocimiento total de la práctica diplomática, porque cuando se pide un beneplácito, en primer lugar hay que mantenerlo en reserva. Hasta ver si se concede o no se concede, porque precisamente si no se concede, pone otro nombre y no ha pasado nada. Aquí se lo hizo público. Y la práctica diplomática generalizada es que a los 30 días, no 90 y tantos días, 30 días de no haber respuesta, se entiende que hay negativa y hay que retirarlo. Han pasado más de 90 días, son 3 meses y 11 días más o menos de lo que se pidió el beneplácito. Y el Ecuador, algo inusual, pues no ha retirado. Y el presidente dijo que esta renuncia es hagamos una carta pidiéndoles que nos contesten. Es una renuncia de a la candidatura. Renuncia de qué candidatura, si no, nunca fue presentado, nunca fue aceptado el tema por los Estados Unidos, lo cual es obvio, está clarísimo. Es una falla elemental de la diplomacia ecuatoriana haber presentado inicialmente públicamente, el haber mantenido por 90 y tantos días el beneplácito sin retirarlo, porque hasta ahora simplemente lo que hace el candidato es decir, me retiro porque tengo otras ocupaciones. Eso es traído de los cabellos. Es decir, ya por fin se dieron cuenta de que había una negativa tácita, que en este caso ya es expresa con el tiempo por parte de los Estados Unidos. Esteban, terminamos con usted. Todo Estado es libre es absolutamente discrecional el aceptar o no aceptar. Comparto de que hubo una falta de tino por parte de la Cancillería en el manejo de esta situación. Ahora, los Estados Unidos, sin duda, y hay que entenderlo, es uno de nuestros principales socios, no enemigos. Y por lo tanto, las relaciones que tenemos que tener con los Estados Unidos tienen que ser de primer nivel. Nuestro, ojalá, Cancillería, el nuevo nombre que se lo proponga, primero lo mantengan. Tiene que ser dentro de los cánones diplomáticos y que sea alguien que esperemos nos pueda representar como todos queremos. Estén ahí. ¿Y alguna cosa más sobre España? Con el tema final, vamos a permitirles, como decía, una votación, ¿sí o no? Vamos a empezar a contar las cabezas de cuáles van a ser la política a través de marchas, viendo midiendo las tensiones que puedan ser en la calle, y yo creo, si es que se da un nuevo proceso de votación, no ganan los independentistas, podríamos ya dejar esto en el archivo. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es alentando cada vez más que estos nacionalismos, efectivamente, cada que se da una crisis política, económica o social, son los nacionalismos los que viene una división. Yo quiero agradecerles al doctor Marcelo Fernández de Córdoba y al doctor Esteban Santos, con quien hemos tratado el tema Cataluña, pero también nuestra embajada en Washington. Muchas gracias, ¿sí? Es lamentable. Diplomacia ecuatoriana. De inmediato, clarito está con el economista Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Nos encontramos el día de mañana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz. A la revista informativa Democracia.